Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a RC en Acción. Estamos en este ciclo de charlas con el doctor Martín Sabadini. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, un placer. Tenemos muchos temas para hablar, en este caso, recursos de amparo. ¿Qué es un recurso de amparo? ¿Cuándo procede? Y un poco cómo se trata los tiempos, el paso a paso. Bien, perfecto. Después de la tanda, entonces. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Lesser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Lesser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, lesser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Lesser. ¿Querés proteger tu crédito? Protocom, el registro confidencial de morosos líder en el país, te brinda la seguridad que necesitas. Nuestra base de datos cuenta con 200.000 morosos del sudeste de Buenos Aires, más de 4,5 millones de informes negativos. Protocom, protegiendo tus intereses desde 1957. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Si recién se enganchan en el programa, estamos con el doctor Martín Sabadini, hablando justamente hoy en el ciclo de charlas nuestras, el punto es recurso de amparo. Bien. ¿Qué es un recurso de amparo? Lo vamos a tener ahí medio congelado. Quisiera la previa, ¿no? ¿Cómo se llega? Porque cualquier caso no es apto para un recurso de amparo, incluso, bueno, cualquier reclamo no deriva en recurso de amparo, ¿es así? Claro, exacto. Vos tenés algún inconveniente que tenga que ver con tu obra social o tu prepaga, y uno cuando recibe esa negativa por parte de la obra social o la prepaga de que no le están autorizando el tratamiento, no están dando la medicación o no se produce esa cobertura para un tratamiento de discapacidad, lo primero que piensa es, bueno, voy a hacer un amparo de salud. No es tan así. Claro. Hay que hacer un análisis del caso, y el análisis del caso tiene que ver con ver esa documentación que vos presentaste, si es que presentaste la documentación en la obra social, cómo la presentaste, qué clase de documentación es, si están bien hechas las órdenes médicas, si esas órdenes médicas están acompañadas de un informe donde se amplíe lo que uno está solicitando y el por qué lo está solicitando, ¿no? Si nosotros tenemos un tratamiento y solamente vamos a la obra social y presentamos la orden médica pidiendo ese tratamiento sin explicar el por qué, a dónde queremos ir con ese tratamiento, es muy probable que la obra social lo rechace, o porque le falta un poco de información, o simplemente le das la posibilidad que lo rechace porque no está bien presentado. Entonces siempre es importante saber, y esto también lo saben los colegas médicos, el hecho de hacer un pedido médico también con un resumen de historia clínica, ¿no? Claro. Que sea detallado y que abunde en conceptos de por qué yo estoy necesitando esa cobertura. Eso hace que cuando vos lo presentes en la obra social tenga más peso tu pedido y puedas, en el momento de que la prepaga o la obra social lo rechace, poder ir un poco más allá, que es el reclamo judicial en este caso, si fuera un amparo de salud, para poder resolverlo.
Pero también, una cosita más, Sí. también ahí es importante saber que el amparo de salud es la última de las acciones que nosotros tenemos que hacer para poder hacer el reclamo ante un incumplimiento. Tenemos otras acciones previas. El reclamo personal, podemos ir también a la Superintendencia de Servicios de Salud, hacer un reclamo por escrito y esperar una respuesta, siempre y cuando nosotros tengamos el tiempo para poder esperar. Eso es fundamental. Claro, bueno, eso iba a mencionar, ¿no? Una de las variables, el tiempo, Sí. es fundamental, como decís, y aparte que no todos los casos son iguales, digo, por eso hay que evaluar antes, y en caso de querer hacerlo, es necesario, por ejemplo, un estudio jurídico como el de ustedes, que se dedica exclusivamente a esto, a derecho en salud. Siempre es mejor, esto es como cualquier área de la vida, ¿no? Vos cuando tenés un inconveniente vas a tratar de que te lo solucione alguien que esté en el tema, ¿no? Que sepa del tema. Por ahí, muchos colegas que no trabajan en los temas de salud te pueden dar una mano en la redacción de una carta de documento o en hacer una nota. Pero después, el hecho de que vos conozcas el paso a paso en forma minuciosa, porque ya hiciste presentaciones, porque tenés una experiencia en el tema, te va a facilitar la cuestión. Y aparte, algo que es fundamental, que vos cuando te traen ese tema, te traen un tema por incumplimiento de prestaciones en discapacidad. Entonces vos sabés qué documentación tenés que pedir. Decís, bueno, tráeme los pedidos médicos, los informes, los presupuestos de los prestadores y en qué fecha se presentó para saber si están vencidos los plazos y cómo se hizo el pedido. Sabés en qué parte del nomenclador de prestaciones en discapacidad está lo que se solicitó o si son prestaciones que no están nomencladas. Eso vos lo podés aprender, pero si ya venís con cientos de reclamos realizados, tenés una gimnasia en ese tema mucho más rápido y también sabés contra quién haces ese reclamo. No es lo mismo una gran empresa de servicio de salud que una obra social y tenés más o menos también cómo te van a contestar. Vos sabés que si yo mando una carta de documento a una obra social, yo sé si me va a contestar o no, porque ya conozco su accionar. Lo mismo si mando una carta de documento a una prepaga, yo sé que tengo que esperar 10 días porque yo sé que me va a contestar. Y si me contesta, a mí me sirve porque ya tengo armado todo el reclamo. Hice el reclamo, mandé la carta de documento, me dieron sus razones de por qué me lo están negando. Entonces yo cuando le entrego al juez para que resuelva, está toda la historia armada y le es mucho más fácil resolver. Entonces siempre es bueno que tu tema lo maneje una persona que está resolviendo estos conflictos de salud. Sí, claro. Pregunto esto porque la verdad es que hay muchísimos reclamos y de diferentes índoles. En el caso de ustedes como consultora, ¿cuál es el reclamo más habitual que se presenta que deriva en recurso de amparo? En general, todo lo que tenga que ver con prestaciones, hoy lo que más se está reclamando son los reclamos de oncología, porque hay una nueva batería de tratamientos que son novedosos y muchos médicos lo están poniendo en práctica porque pueden tener buenos resultados, pueden llevar alivio muchas veces al final de la enfermedad y eso es importantísimo para que la persona pueda transcurrir con su enfermedad de una forma un poco más aliviada, ¿no? Eso también es importante y todo lo que sea novedoso y que no esté dentro de los tratamientos estándar, las obras sociales y las prepagas los rechazan. Y ahí hay que accionar muy rápido porque los tiempos corren, ¿no? Cuando se empieza un tratamiento, el médico dice, bueno, hay que empezarlo dentro de 20 días, 30 días y la medicación tiene que estar. Eso es algo que se está reclamando mucho. Ahora estamos en época alta, digamos, de todo lo que tiene que ver con prestaciones en discapacidad. Todas las presentaciones que se hicieron en los meses de noviembre, diciembre y enero, están viniendo ahora los resultados de esas presentaciones, muchas con baja de prestaciones, por ahí se piden 5 sesiones semanales y dice no, tenés que arreglarte con 3, o pagos diferenciales, es decir, bueno, se presentó un presupuesto por tantas sesiones y se paga al 70%, hay una prepaga muy grande del país, que si los prestadores son por fuera de su cartilla, no paga lo que dice el nomenclador, sino que paga
un poco menos, paga hasta el 70% de lo que dice el nomenclador. Bueno, eso también es motivo ahora de reclamo, porque tanto chicos, chicas o adolescentes están empezando sus prestaciones o ya empezaron el año de apoyo y necesitan los prestadores tener las autorizaciones para empezar a trabajar, porque tienen que trabajar y después facturar y tienen que saber que tienen que facturar. Bueno, eso también se está reclamando mucho. Cuando evaluábamos las semanas anteriores algunos reclamos con respecto a prótesis, a mí me surgía también una pregunta que se está volviendo habitual y es el hecho de la diferenciación entre lo que es nacional, material nacional o material importado. Sí. Llámese en las lentes para las operaciones de cataratas o cualquier otra práctica, llámese osteosíntesis, pero todo lo que viene de afuera, quiero decir, todos los implementos importados tienen al final de un curso con un recurso de amparo, ¿no? Se da el curso, porque básicamente lo que las obras sociales asimilan o lo dan por hecho es lo de materia nacional. Sí, ahí tiene que ver mucho el valor del insumo. En general, el insumo nacional está entre un 50-60% más barato que el insumo importado. Ahí volvemos a lo que dijimos al principio. Importantísimo que el médico tratante dice, bueno, tenemos una operación de reemplazo de cadera. Necesitas este insumo que es un insumo importado. Tiene que el médico justificar el por qué pide ese insumo importado y no le es favorable el insumo nacional. Justificar el por qué. Con la justificación médica se tiene que autorizar. Muchas veces la obra social pide esa justificación. Dice, bueno, tráeme la justificación del médico que vos necesitas el importado. Y sin hacer un reclamo judicial, teniendo esa justificación y presentándolo con una nota, la obra social autoriza, porque tiene esa justificación médica, porque el médico tratante lo está diciendo. Y ahí también es importante que si el médico tratante es un médico contratado por la obra social, es un médico de su cartilla, también la obra social tiene esa responsabilidad de que lo que dice el médico lo tiene que cumplir, porque es un médico que contrató ella misma, claro, ¿no? Para brindarle un servicio. Exacto. Diferente es si vos decís, bueno, me estoy atendiendo con un médico que está por fuera de la cartilla y él me está pidiendo esto que es importado, ahí la justificación tiene que ser mayor. Pero si es de la misma cartilla, yo creo que y nos ha pasado, con la misma justificación médica bien detallada, se puede saltar el producto nacional. Hay muchos productos nacionales que funcionan muy bien y médicos que dicen, no, con esto va a andar bien, no necesitas el importado y no te lo justifica el insumo que es importado, digamos. Pero eso va a depender mucho de la patología, para qué se va a utilizar y tiene que ver bien la justificación del médico para poder autorizar. Si se rechaza, esa justificación te sirve también para ir después a la justicia, porque el juez lo que va a evaluar es lo que dice el médico tratante. Perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema del recurso de amparo en sí. Esto lo vamos a hacer después de la tanda, seguramente, pero bueno, ya analizados algunos casos y viendo cuáles son las evaluaciones pertinentes que sí son aptos para recurso de amparo, vamos con el ABC. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bien, ya volvemos. ¿Querés proteger tu crédito? Protocom, el registro confidencial de morosos líder en el país, te brinda la seguridad que necesitas. Nuestra base de datos cuenta con 200.000 morosos del sudeste de Buenos Aires, más de 4,5 millones de informes negativos. Protocom, protegiendo tus intereses desde 1957. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros.
¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Leser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Leser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, leser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Leser. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Comunicate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @amparandosalud. Bien, estamos con el doctor Martín Sabadini hablando de recursos de amparo justamente y todo lo que llega a Amparando Salud, que es tu consultora, Martín. Sí. Bueno, ¿cómo es el ABC del recurso de amparo? Bueno, una vez que nosotros analizamos la documentación y vemos que hay posibilidades de ir contra esa obra social o esa prepaga para el cumplimiento de esa prestación que se está rechazando, lo primero es enviar una carta documento, ¿no? Se prepara una carta documento para intimar a esa obra social a que cumpla con lo que ya le había rechazado. Muchas veces la persona tiene un rechazo formal por escrito, otras veces no tiene ese rechazo o simplemente tiene un rechazo en forma verbal. Bueno, nosotros necesitamos que la obra social o la prepaga se expida y conteste esa carta documento. La mejor forma de reclamarlo es enviando esa carta documento. Bien. Se prepara la carta documento, se envía y ahí se espera un plazo desde el momento que recibe la carta documento para que nos conteste. En general son 5 o 6 días, pueden ser 10 días de espera y ahí tenemos dos opciones, que conteste la obra social o que no conteste. Si pasó el plazo y no contestó, ya estamos habilitados a ir al juez con el amparo. Si contestó, se evalúa esa contestación y se mantiene esa postura de negar lo que nosotros le pedimos, también ya nos habilita a hacer el amparo. ¿Qué es hacer el amparo? Bueno, nosotros vamos a redactar una demanda, vamos a hacer un escrito judicial. Dentro de ese escrito judicial va a haber otro pedido más rápido, que es lo primero que va a resolver el juez, que se llama medida cautelar. Es lo que yo le pido al juez que me lo resuelva rápido. Lo primero que tiene que resolver. Dice, bueno, mira, necesito que le ordenes a la obra social que entregue esta medicación que se está solicitando. Para que eso suceda, yo le tengo que entregar al juez armada toda esa historia. La documentación, los pedidos médicos, ese rechazo, la carta documento. Le tengo que entregar, bueno, quién soy, mi DNI, si voy reclamando por mis hijos, bueno, la acreditación de ese vínculo, una partida de nacimiento, una partida de casamiento, si voy reclamando un tema que tiene que ver con la familia. Bueno, con todo eso y ese escrito judicial, yo lo presento en la justicia. ¿Dónde lo presento? En general, los temas que tienen que ver con obras sociales y prepagas, lo tramita la justicia federal, ¿no? En el caso de Mar del Plata, los juzgados civiles y comerciales federales de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Se hace un sorteo, hoy todo es digital, se manda un mail, se pide el sorteo de la causa, se hace la presentación en el portal del Poder Judicial y ahí empieza a correr un plazo, el plazo que tiene el juez para evaluar lo que yo le pedí. Y resolver esa medida cautelar, esa medida que es la que primero tiene que sacar, la medida urgente, donde me va a dar la razón o me va a pedir alguna cosa más. Entonces, ¿cuál es el plazo que yo tengo que esperar? En general, en promedio, los jueces están tardando entre 30 y 45 días. Puede ser antes, puede ser después. Va a depender de distintos factores. Pero eso no son los tiempos de la salud. Digo, hay casos de extrema urgencia y 30 o 40 días significa vivir o morir muchas veces. Bueno, lamentablemente, yo no te puedo decir, este caso es urgente y el juez lo va a resolver en 2 días. Por ahí lo resuelve, pero no va a ser el caso. ¿Por qué? Porque hoy es tan grande el incumplimiento que hay de prestaciones de salud que los juzgados están abarrotados, ¿no?
Y todo es urgente. Es urgente el tema de las prestaciones con discapacidad, es urgente la persona que necesita un tratamiento por oncología, es urgente una persona que necesita un traslado para intervenirse en otro lugar, ¿no? Claro. Vos vas al juzgado y decís, bueno, mire, el tema mío es urgente, y el juez te dice, o el secretario, mira, Todos son urgentes. tengo esta pila de urgentes. Claro. Entonces, eso es importante que la persona también lo sepa, porque el amparo no es mágico. No es que si, bueno, yo presento el amparo y mañana todo se resuelve. No, tiene ese proceso, tiene esos tiempos, hay que saber esperar esos tiempos. Muchas veces se le tiene que aconsejar a la familia, mira, yo no tengo tiempo, lo necesito para la semana que viene que se resuelva. No te voy a poder ayudar, porque la justicia no vamos a llegar con el tiempo. Entonces muchas veces ahí hay que buscar soluciones alternativas, que la justicia no te va a dar. ¿Se puede resolver antes? ¿Se resuelven antes los casos? Sí, muchas veces se resuelven. Pero después tenemos la segunda etapa, que es, yo presenté el amparo, me lo resolvió antes de los 30 días, perfecto. Le hago saber a la obra social de esa orden. Y la obra social o la prepaga tiene que cumplir. Y a veces no cumple en tiempo. Más allá de que tiene esa orden judicial, no la cumple, ¿no? Y uno tiene que insistir, denunciar en el juzgado que la obra social no está cumpliendo. Entonces el juez saca otra intimación diciendo, bueno, mire que tiene 2 días para cumplir porque si no van a empezar a correr multas o voy a pasar este expediente a la justicia penal para que se forme una causa por incumplimiento de la orden judicial. Y por ahí recién ahí empieza a cumplir. Por eso es importante saber que en esos 30, 45 días, 50, 60 días uno ya puede tener resuelto ese tema, porque va a tener variaciones. Muchas veces pasa que vos presentás, sale rápido, lo mandás a la obra social cumple, listo, se terminó. Pero muchas veces no, tenés un derrotero de que no cumple esa orden judicial y tenés que estar atrás para que se cumpla la medida. Y ese es trabajo del abogado, ¿no? Entonces tiene que tener las herramientas y tiene que saber que eso puede pasar. Yo si hoy viene una persona y me consulta sobre un reclamo y yo sé que esa obra social es incumplidora, le tengo que decir esto. Mirá que vamos a ir contra una obra social que no cumple en tiempo y forma. Ya tenés la experiencia, claro, pasado. entonces ya le marcás una situación de lo que va a venir. Y hay otras que no, que por ahí te niegan hasta último momento, pero cuando sale la orden judicial y le llega a su oficina, al otro día cumple con la prestación. Parecería como que están esperando esa orden judicial para después cumplir. Bueno, eso pasa. Ahora tenemos y esto me olvidé de decirlo, que lo tenemos antes del amparo. El gobierno sacó una medida, un procedimiento que es de mediación en salud, que se llama Promesa, donde vos podés mediar, pedís una mediación, se hace de la manera mucho más rápida. En 5 o 6 días vos ya tenés una reunión con la gente de la obra social de la prepaga y ahí tratás de resolver los conflictos. Eso tiene suerte disímil, porque en general yo no soy muy adepto a ese sistema, porque si yo mando una carta documento e intimo a cumplir una prestación, de miles y miles de cartas documento que hemos enviado, hemos tenido muy pocas respuestas del otro lado que digan, bueno, venga a la oficina o pase por tal lugar que vamos a tratar de resolver el problema. Claro. En general siguen negando la prestación. Claro. ¿No? Entonces ya se cierra la negociación ahí. Y lo que pasa es que vos podés ir a la mediación, por ahí tenés la suerte, que es un tema que se pueda resolver y lo sacás rápido si tenés este tiempo para esperar. Pero si no tenés tiempo para esperar, lo ideal es ir directamente a la justicia. Voy a ser un poquito abogada del diablo, Venga. Voy al revés y digo, hay muchos recursos de amparo que están hechos con una justificación real y hay otros que por ahí van en contra de la legalidad. Digo, se pide un recurso de amparo y después resulta que eso que la obra social aceptó y se pagó, se evalúa en segunda instancia y el paciente tiene que devolver esa prestación, por ejemplo, o lo que se gastó en esa prestación. ¿Existe esto? Yo creo haberlo escuchado. No todos los amparos se ganan. Ajá.
o a veces las prestaciones se reconocen no en su totalidad. Ajá. Se reconocen por ahí en un 50%. ¿Eso de qué va a depender? Por eso es importante el estudio previo del caso, ¿no? Bien. Si yo tengo una prestación donde tengo dudas y no tengo un buen sostén de los informes del médico que me está pidiendo esto, ¿no? Seguramente el juez también va a dudar. Claro. Y cuando duda el juez, ¿qué hace? Que es otra parte del procedimiento, manda a pedir opinión a los peritos médicos. Claro. ¿No? En el ámbito de los temas de salud se llama cuerpo médico forense. Manda el expediente para que analice esa cuestión que se presentó con los detalles de los informes. A veces puede pedir también una pericia médica sobre la persona y hace un dictamen. Y en ese dictamen está la suerte de lo que vos pediste. Si los peritos dicen, no, mirá, esto que se pidió no corresponde, o corresponde, pero está bien lo que ofrece la obra social, ahí el juez va a resolver conforme lo que dicen esos médicos. Entonces puede pasar que lo que vos pediste o corresponda a una parte, o directamente te digan que no corresponda, y autorizan lo que te dio la obra social. Puede pasar, sí, Bien, claro. bien, bien. Sí, sí, por eso es importante este riesgo, que uno cuando presenta un reclamo judicial tiene un riesgo, que es la evaluación posterior de lo que vos estás pidiendo. Tal cual. Porque muchas veces hay muchos reclamos que son por pedidos de la familia o pedidos del entorno. Es decir, quiero que tenga esto o quiero que se produzca tal cosa. Y no tiene eso un aval médico, claro, o un aval médico débil. Bueno, ahí es donde pueden empezar los problemas de que el amparo no salga bien. Bueno, por eso insistimos siempre en hacer una evaluación y consultar a profesionales que en definitiva son más asertivos que lo que podemos llegar a pensar el común de las personas sin preparación en eso, ¿no? Claro, claro, sí. Muchas veces el juez es un abogado como nosotros y no conoce los temas de salud. Claro. Entonces siempre el desconocimiento del tema de salud se va a apoyar en otros peritos médicos que van a evaluar. Y para que el perito médico evalúe, va a chequear en antecedentes médicos y antecedentes de cuestiones que ya se hayan escrito o se hayan relevado del tratamiento o de la medicación que se está pidiendo. Si tiene un aval médico, se va a otorgar. Si tiene un aval médico flojo o es una prestación que es novedosa, ahí va a ser importante que nosotros tengamos un informe del impacto que tiene sobre la persona, ¿no? Yo empecé a tomar la medicación en tal fecha y pasaron 6 meses y tengo estos resultados. No hay un aval médico sobre esto, pero a mí me impacta bien eso, tiene un buen resultado sobre mi persona. Bueno, ahí el juez va a considerar que corresponde que te den la prestación porque tuvo un cambio en tu vida, tuvo un cambio en tu estado de salud. Sí, es empírico, así que Exacto, hay que respetarlo. Claro, pero para eso alguien lo tiene que escribir, tiene que haber un informe detallado, empezó a tomar Bien. tal fecha, se hizo pasado tal cosa, tuvo esta evolución, y es importante ese informe. Clarísimo, como siempre. Gracias, Bueno, doctor. No, por favor. ¿Dónde te buscan? En las redes sociales. Estamos en amparandosalud.com.ar, nuestra página web, o si no también en nuestro email info@amparandosalud.com.ar. Gracias nuevamente. Por favor. Ha sido todo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo martes.